Bien, acá traje, lo voy a poner ahí para que se vea. Viene en su Cerebrito. condición de Hamlet Claro, hoy. cerebrito. Nosotros sabemos que el último lóbulo en madurar es el lóbulo frontal. Nosotros los humanos somos lo que llamamos inteligentes porque podemos anticiparnos, o sea, podemos entender el futuro. Todos Ujú. nosotros entendemos el futuro y eso nos hace inteligentes. No porque hablamos, porque los monos se comunican, hay especies que tienen comunicación, pero somos la única especie que entiende lo que vamos a hacer enseguida. Es más, yo fui uno de los autores de un artículo que se escribió sobre lo que se llama el superfuturo. Cuando uno se mete en una carrera universitaria, especula 5 años, o Ujú. 6, o 7. Es decir, nosotros hacemos esto. Y eso gracias a que nuestro lóbulo frontal puede mantener información de una forma bastante coherente. También lo que hace el lóbulo frontal es medirnos la capacidad de probabilidades que podemos hacer y los riesgos que podemos cometer. Ujú. Mucho de la supervivencia hay ahí Es entonces. mucho la supervivencia. Vos imagínate que esto, bueno, si querés un día hablamos de por qué el ayuno intermitente hace Eso efecto al hace que, lóbulo por ejemplo, frontal. muchos de los chicos asuman más riesgos de Hay, lo que asume tal vez un adulto, porque son menos conscientes, no porque quieren serlo así, sino porque no se les ha terminado de formar el lóbulo frontal. claro, porque la última madurez del lóbulo frontal se produce aproximadamente entre los 12 y los 16, 18 años de edad. Ujú. Plena adolescencia, lo que Plena hoy le llamamos adolescencia, claro. adolescencia. Si nosotros abrimos este lóbulo, tenemos un hemisferio cerebral, ¿no es cierto? Las neuronas que forman el lóbulo frontal, las neuronas que forman el lóbulo frontal tienen lo que se denomina conexiones entre ellas a través de sinapsis. El lóbulo frontal, ¿cómo hace para poder hacer la última gran organización? Se desconecta. Y en esa desconexión empieza, según el ambiente, a conectarse nuevamente. Y eso arma la personalidad, ¿no? Entonces, Ujú. durante esa etapa, el adolescente casi no mide riesgo, no tiene con qué medirlo los riesgos. Y sobre todo lo que hace el adolescente muy provocativamente es tratar de salir al mundo. Y entonces, en ese salir al mundo no tiene el elemento que le permite contemplar ese riesgo. Tal vez en esa búsqueda de cuáles son sus límites, lo lleva a confrontar con quienes le ponen límites precisamente, como pueden ser los padres o las autoridades. Lo que el adulto tiene que entender es que no ve la vida de la misma forma que la ve el adulto. Primero que el adulto tiene menos neuronas, nosotros las personas más de 50 ya tenemos menos neuronas, pero muy conectadas, Ese punto de que no ve la vida de la misma forma que el adulto es importantísimo, totalmente. porque tratar de obligarlo a que interprete la realidad como yo la veo cuando tenemos una asimetría de edad tan importante es no entender el proceso. Pero si vos lo ves, Guillermo, desde un punto de vista biológico, vos tenés neuronas hiperconectadas. Es decir, tu experiencia ha hecho que tus neuronas tengan una capacidad de entender mucho el futuro. Por eso uno no piensa y dice, ¿cómo no vas a trabajar cuando vos quieras tener una casa? Un adolescente no piensa en una casa, un muchacho de 20 años tampoco. Pero no es porque no tenga capacidad, sino porque el futuro él lo ve muy lejano y es mucho más presentista. Ujú. Mientras que el adulto está mucho más pensando en la posibilidad de sobrevivir. Ese lóbulo frontal, hay algunas consumiciones o adicciones que perjudican su crecimiento o Todas, su maduración. todas. Todo el tipo de sustancia que pase lo que se llama la barrera hematocefálica te va a impactar en el desarrollo. Eso sea alcohol, drogas de todo tipo de uso, ni decirte las pesadas como el fentanilo y cosas así, pero hasta la marihuana. Por eso es que en países desarrollados, como en el caso de los Estados Unidos, no permiten que tomen alcohol hasta los 21 años, que vendría a ser el límite de esa edad que vos estás marcando. Claro, se supone que cuando se armó el decir quién es menor y quién es mayor está en relación a la madurez que puede tener del constructo neuropsicológico de toma de decisión. Ujú. Y si vos tenés un cerebro en crecimiento y le metés sustancia, lo que vas a hacer es impedir el normal funcionamiento biológico de él. Y el cerebro tiende a crecer según la interacción con el medio ambiente. Bueno, eso que es tan interesante en el colegio secundario, ¿se lo explican a los chicos? Y ¿Y por qué hago la pregunta? Porque es tan directa la respuesta de que influye en el desarrollo del lóbulo frontal los consumos, por ejemplo, que se lo digan, que se lo muestren, que se lo expliquen, muy ilustrativo, casi obra como una cuestión de preventiva, ¿no? De defensa incluso. sí, las escuelas tendrían que tener un poco más de acercamiento hacia la administración de los recursos cognitivos, Ujú. porque lo que pasa es que cualquier tipo de sustancia no impacta directamente, sino lo hace a largo plazo. Es Ujú. más, hay personas que han tenido el consumo de cualquier sustancia entre los 15 y los 25,
suspenden y los efectos siguen dándose. ¿Por qué? Porque vos tenés un efecto a largo plazo a veces ya. También he visto casos de personas que se han golpeado el lóbulo frontal Claro. y de pronto dicen barbaridades Ajá, o sí. actúan Sí, sí. sin ningún tipo de vergüenza. Claro. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver eso. Nosotros acá abajo tenemos lo que se llama la corteza orbital, que se define como los valores físicos, morales y éticos. Es decir, nosotros antes de decir cualquier burrada, la pasamos por ahí y nos dice, che, guarda que... Esto no se puede decir, no es el lugar. Claro, viste recién cuando le preguntaron a ella si sería el verde y negro, tiene que haber pasado toda la información por la corteza Se puso- orbitaria Esa parte del lóbulo frontal de Giselle se puso verde y negro. Sí. Te lo aseguro, ¿eh? para contestar cuál era la correcta. Bueno, en los traumatismos craneoencefálicos, si vos me imaginás un casco acá y cuando pega justamente en esa parte. Y entonces, a pesar de que la persona sigue teniendo sus funciones intactas, memoria, atención, está desinhibido. Entonces, la familia, los amigos notan que es otra persona. Entonces, ¿Cuáles serían las actividades más importantes como para cuidar que este cerebro de los adolescentes funcione bien, de la mejor manera? para mí tendrían que enseñar en la escuela a tener como materia el mindfulness, que es una meditación, y tener hábitos más saludables. Pero tenés un problema interesante también ahí. Los adolescentes como tal se manejan en grupos. En Entonces manadas. vos no podés hacer tareas que no sean grupales y que sean mixadas con actividades de este tipo. Naturalmente nosotros tenemos como somos monos, descendemos de monos, los simios jóvenes lo que hacen es cuando tienen cierta edad, los machos dominantes los echan para que ellos armen su propio harén. Y también tienen una condición para hacer eso. Nuestros adolescentes no escapan a eso. En la adolescencia quieren irse del seno familiar. Lo que pasa es que socialmente nosotros presionamos para que se mantengan ahí. Entonces empiezan a tener ese tipo de discusión entre un cerebro que está muy maduro, como es el del padre-madre, y un cerebro que está en proceso. Entonces, y la escuela tendría que ser el que vaya a mediar sobre eso. O cuando menos que lo exponga para que se entienda. Pasa que la escuela termina siendo el lugar donde se termina de enseñar cosas y no tendrían que ser eso. Tendría que ser, es como que hoy se le ha dado la responsabilidad a la escuela de muchas cosas que tienen La que pasar responsabilidad en la casa. tenemos los padres. Claro. Exacto. Empieza por casa, claramente. Y este lóbulo, no, mirá, si yo te pregunto a vos, ¿con cuántas mujeres me puedo casar aquí en Argentina? Legalmente. Legalmente. Con una. Con una. Y en los países árabes, ¿con cuántas me puedo casar? Depende del país, pero con varias. Con varias, ¿no es cierto? Esa situación que acá sería un escándalo, en otro país no. Y todo depende de cuánto aprendas. O sea, quiere decir que lo que aprendemos en la sociedad, los valores morales y éticos, son epigenéticos, es decir, se interactúan con la sociedad. O sea, que a mí cuando vienen y me dicen, no, porque yo no le puedo poner límite a mi hijo, eso es mentira. No. Lo que está sucediendo es que vos no tenés quizás la autoridad o la capacidad para hacerlo. ¿El cerebro aprende en base al convencimiento o en base al límite? ¿Me explico? Sí. Es decir, ¿es en base a motivarlo y todo eso o en base a decirle, te vuelo la cabeza si te seguís metiendo los dedos en el enchufe? En términos más de la ciencia, ¿sería constructivista o estímulo-respuesta? Bueno, Sería más hacerlo un poquito más constructivista. lo otro. ¿Un sopapo o no, digamos? Un sopapo no. Claro. Yo diría que a los niños son fáciles de convencer. Son fáciles de convencer a los niños y de manipular en cierta forma para, con algún premio y castigo, hacerlo. Y el adulto, o sea, el adolescente, perdón, ya tiene que tener límites. Esa es mi opinión. Hay gente que va a opinar otra cosa, pero en mi opinión tiene que tener límites. Por acá tenés que ir y por acá no. Ahora, aprender a respetar esos límites es desde que nace. Desde que nace, porque... No podés hacerlo, decir a un adolescente que vos durante toda su niñez no le pusiste un límite y se lo querés imponer con 15 años, el cerebro ese ya funciona de otra forma. Cuando un nene de 4 años le tira un manotazo a su mamá para pegarle porque se enojó y la madre dice que está enojado, le ha tirado con toda la fuerza que tiene. Es decir, a los 15 lo va a tirar con toda la fuerza que tiene. Entonces, el límite se construye desde pequeño, porque este lóbulo termina de formarse a los 15, 18 años, pero inicia en el momento que nacemos. O sea que, mira, esto es muy interesante, ya si quieren. Cuando se hicieron estudios de resonancia magnética funcional para ver el lóbulo frontal de un bebé de 1 año en relación con el adulto, tenía más consumo de glucosa, es decir, que estaba más activo el del bebé que el de un adulto. La respuesta es ¿por qué no toma decisión? Porque está aprendiendo. O sea, es decir, un bebé está aprendiendo. Está cargando el sistema. Está cargando el sistema. Si los padres son, de la forma que sea, extremadamente permisivos, el sistema se está cargando de otra forma. Y eso es lo que después no te impacta a los 2, 3 años, te impacta a los 14, 15, 16.
porque se agrega el consumo de drogas, las pandillas, las malas juntas y todo lo demás. Y hoy adolescente, doctor, perdón, ¿a partir de qué edad se considera adolescente? Mira, ayer estábamos diciendo, una cosa es lo que dice la bibliografía y otra cosa es lo que dice la vida diaria. Pero adolescentes ya son 12 años, antes no. Antes se pensaba que la adolescencia empezaba, es más, no se les dejaban ni usar pantalón largo a los niños hasta los 15. Hasta los 15, 16. Hoy a los 12. Sí, pero a los 12, pero dura hasta los 25. Eso sí, tenés razón. más. Claro, tenés chicos, pobrecito, es que un niño, vos si 25 Eso años ya no- antes era un más, hombre. Pero eso ya no tiene que ver con la formación del cerebro, sino una cuestión de Claro. costumbrismo social, Y también- permisividad parental. Sí, pero hay estudios que muestran que el impacto de la marihuana lo que hace es alargar la adolescencia. Ujú. Entonces vos tenés personas de 30 años infantilizadas, con poca responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienen como inactivo su lóbulo frontal. Entonces toman todo como a la ligera. Lo Ujú. que diría, Sí, porta tres pitos. exactamente. Y eso es debido a esa ralentización del lóbulo frontal. Te hago una última pregunta y sacándote de esto. Esta es la semana también donde se estudia y se analiza mucho el síndrome de Down, tengo entendido. ¿Cómo es la vida de un chico Down, con síndrome de Down? Es una vida, ¿cómo es él en cuanto a su forma de actuar? ¿Él se da cuenta que tiene ese síndrome o no? Mira, yo creo que las personas con síndrome de Down son felices en la medida en digamos, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es la diferencia que existe entre un lugar y, perdón, eso es para avisarme que vengo para acá. Si no, no te enterabas. ¿Viste que Si te no, sirve no el te- saco? Claro. Le ganaste. Es la diferencia la diferencia que existe entre lo que la sociedad permite y lo que el chico puede ser. Es decir, mientras vos sos más exigente, más discapacidades. Respondiendo a tu pregunta, no existe una sola forma, si bien existe una forma genética única en alteración del par 21, la formación de esa personalidad depende de muchos factores. Entonces vos tenés niños que hablan, niños que no hablan, niños que pueden ir a una escuela primaria, secundaria y otros que no. El error está en que pensamos que por tener síndrome de Down son todos iguales, o son todos bajos cognitivos o son todos altos. Entonces, en la medida que esa cognición se pueda establecer cada vez mejor, las personas se dan cuenta. La segunda pregunta sería, cuando se da cuenta, ¿qué siente? Si tiene mucha capacidad cognitiva, en la adolescencia a veces la ¿Está pasan mal. preparada la sociedad para eso? No, y ahí es donde la pasan mal porque empiezan a enamorarse. ¿Puedo decir que entonces, si le diéramos menos preparación, serían más difíciles? ¿Más felices? Digo, Claro, sí, entendiendo lo que acabas de sí. decir. Sí, sí, Sí. sí, vos sabés que eso lo hemos Digo, lo hemos pensado según lo mucho. que vos me estás diciendo es, mientras menos lo preparemos, tiene más posibilidad de ser feliz. Es que el problema, Mariano, es que los preparamos para nada. Porque a veces le hacemos esa escuela primaria, secundaria. Cuando van a la universidad, a veces alguien puede ser y nadie los toma. porque En tienen síndrome de realidad, Down. tendría que prepararse más afectivamente, La más sociedad- a través del cariño que otra No, es cosa. que la sociedad después tendría que tomarlo en serio. Nadie los toma en serio. Si me permitís una última anécdota, una vez estábamos en Tucumán en un congreso de personas con síndrome de Down y un muchacho que trabaja en la legislatura con síndrome de Down con otro colega se pidieron un café. ¿Sí? Piden el café, va el mozo. Justo llego yo. Cuando viene el mozo, que era otro, me sirve el café a mí y a la otra persona. Le digo, no, yo no pedí café, es él. O sea, ni siquiera lo tengo en cuenta. Claro, La sociedad no pasa por existía. ahí. Entonces, la sociedad es la que tiene que empezar a pensar que las personas con síndrome de Down dejan de ser ese mogólico que se pensaba antes. Pero es verdad que algunas personas con síndrome de Down nunca van a hablar, van a tener un nivel bajo. Pero hay otros que van a ser sobresalientes y la sociedad no los toma en serio. No pueden votar, no pueden tener su cuenta bancaria a veces. Entonces hay que cambiar muchas cosas. Ujú. Y se pasan una vida entrenándose para nada. Interesante y Duro. completo, como siempre. Y queda un tema muy amplio, ¿no? Que nos interesa a todos. Y el saco te queda bien, Jorge. ¿en serio? Sí, ¿Qué onda? ¿viste? Y me vino bien Te- con te el vino- pelo. Te vino bárbaro. Jorge, muchas gracias. Gracias. Vamos al corte. Ya